Bueno, buenas tardes a todos. En esta clase vamos a abordar las cuestiones referidas a la producción del periodo barroco en el marco de la Contrarreforma católica. Como veníamos charlando en clases anteriores, lo que caracteriza al barroco precisamente es su diversidad, y es una diversidad que está relacionada, como decíamos, con procesos institucionales, sociales, políticos, económicos, religiosos distintos, que van dando lugar a diferentes desarrollos en el campo de las artes y de la cultura. En este caso nos vamos a concentrar en uno de estos procesos, ya analizamos otros, en este caso nos vamos a concentrar en el llamado arte de la Contrarreforma católica, que como ustedes van a ver a continuación es un proceso que tiene que ver con las creencias religiosas y vamos a ver la plasmación de este arte de la Contrarreforma, por supuesto en un territorio que es central para el catolicismo, que son los estados pontificios, concretamente la sede del papado, de la máxima autoridad de la Iglesia Católica, y también con algunas plasmaciones en otro territorio, que es el Reino de España, que, como ustedes saben, y si no se los cuento, fue uno de los territorios que conservó el catolicismo a pesar de los procesos reformistas que se dieron a partir del siglo XVI. En primer lugar, vamos a observar un mapa que nos muestra la extensión de la Reforma Protestante para entender un poco la magnitud y la profundidad de esta crisis religiosa de la que veníamos hablando cuando iniciamos el trabajo sobre el barroco. Fíjense, ustedes pueden ver en el mapa sobre la superficie pintada en este color amarillo clarito que abarca el Reino de España en su totalidad, el Reino de Portugal, parte de Francia, parte de Polonia, Irlanda, los estados pontificios por supuesto, el Reino de Nápoles, Cerdeña, Sicilia. Esos territorios conservaron su catolicismo, pero una gran cantidad de territorios europeos durante el siglo XVI y el siglo XVII comenzaron a adherir a los movimientos reformistas. ¿Qué fueron los movimientos reformistas? Fueron movimientos, iniciativas, tanto de religiosos como de laicos, pertenecientes a la Iglesia Católica, que comenzaron a cuestionar profundamente las acciones y también el dogma de la Iglesia Católica, que como ustedes saben y venimos viendo desde que estudiamos el medioevo, en realidad desde el Imperio Romano y posteriormente en el medioevo, la Iglesia fue desde su asunción como religión oficial del Estado romano un poder temporal y espiritual fundamental en la Europa occidental. Sin embargo, a partir del siglo XVI, algunos movimientos en el seno mismo de la Iglesia van a empezar a plantear fuertes cuestionamientos y se va a producir una serie de rupturas que en realidad van a dar lugar a nuevas iglesias, ¿sí? ¿Por qué se producen cuestionamientos adentro de la Iglesia Católica? Esta Iglesia Católica, que era tan poderosa en el siglo XVI, que de hecho la vimos en el Renacimiento funcionando como uno de los mecenas principales de esta producción artística renacentista, y el hecho de ser mecenas principal da cuenta de un poder económico, cultural y político muy grande que permite el mecenazgo sobre estas obras y el encargo, pero que también es representado a través de esa producción artística. Es una iglesia, la del siglo XVI, muy terrenal, entre comillas. No se ocupa solamente de cuestiones religiosas, sino que la vamos a ver funcionando como un verdadero estado, por eso se denomina estados pontificios al territorio que ocupa el papado en la península italiana. Es un estado que hasta tiene un banco, que se crea precisamente a comienzos del siglo XVII, en 1605, tiene un ejército, tiene un gran territorio, tiene una enorme influencia sobre los estados europeos. El Papa va a ser un árbitro y va a ser un personaje político más en digamos, en las decisiones políticas que toman estos estados que están en Constitución. De hecho, preguntémonos o miremos, por ejemplo,
las bulas, o sea, las decisiones papales por las cuales se decidió qué países europeos iban a encargarse de la conquista de los territorios descubiertos, entre comillas, muy entre comillas, por los europeos a partir del siglo, a finales del siglo XV. Estas determinaciones se realizan a través de bulas papales, no son los propios estados los que deciden que España y Portugal van a quedarse con los territorios conquistados, sino que es una bula del Papa. Esto nos muestra que la Iglesia tenía un enorme poder político. Y además, la Iglesia tenía un funcionamiento en muchos aspectos corrupto, ¿sí? En muchos aspectos viciado por conductas de una incorrección muy grande, entre las cuales se destacaba un proceso que era el de la llamada venta de indulgencias. El Papa León X había establecido que era posible comprar indulgencias, o sea que una persona podía entregar recursos económicos a la Iglesia para obtener de esta manera el perdón de sus pecados. Y esto, se imaginarán, generó una enorme corrupción al interior de la Iglesia y por otro lado permitió el financiamiento de grandes obras artísticas y arquitectónicas en general producidas en los estados pontificios. Frente a esto, algunos monjes, digamos sacerdotes, laicos, se empiezan a manifestar y el primero va a ser Martín Lutero, que recién entrado el siglo XVI, va a publicar sus 95 tesis contra las indulgencias, en las cuales va a proponer una serie de elementos muy importantes. Él va a decir, bueno, en primer lugar va a rechazar toda la corrupción que estaba sucediendo, denunciar y rechazar la corrupción que estaba sucediendo al interior de la Iglesia Católica. También este monje alemán va a cuestionar la autoridad del Papa y de los sacerdotes. Él va a decir que estas figuras institucionales de la Iglesia Católica en realidad no tienen una autoridad directa sobre los fieles, no deberían tener una autoridad directa sobre los fieles. Va a decir también que en realidad la única fuente de la verdad religiosa no son estas autoridades, sino que y tampoco son otro tipo de registros escritos más allá que la propia Biblia. Una Biblia que había comenzado a publicarse en lenguas vernáculas, es decir, que ya no es publicada en latín, sino que es publicada en las distintas lenguas que se hablan en los distintos territorios de Europa, que si bien están relacionadas con el latín, son lenguas que se fueron desprendiendo y que adquirieron particularidades en cada uno de los territorios. Y también Martín Lutero va a cuestionar los sacramentos y va a decir que la mayoría de los sacramentos de la Iglesia Católica, acá nos referimos al matrimonio, el bautismo, la comunión, la confirmación, ese tipo de ritos, va a decir que la mayoría de ellos no tienen razón de ser porque esencialmente el camino de la fe es un camino personal, ¿sí? Él va a valorizar una experiencia personal y ética de acceso a la fe y de hecho va a tener una gran cantidad de seguidores, ¿sí? Y digamos, la difusión de la doctrina luterana va a ser muy amplia, ¿sí? Lo podemos ver en el mapa, todo lo que está pintado de un color anaranjado y que lo ubicamos en el Sacro Imperio Romano, pero también en zonas de Prusia, de Suecia, de Dinamarca, van a asumir una religiosidad luterana, ¿sí? Por supuesto que acá no se estaban jugando solamente cuestiones religiosas y filosóficas como las que estamos planteando, sino que también se jugaban cuestiones políticas. Había un profundo descontento en estos reinos que se están conformando, que están asumiendo un formato estatal lentamente, respecto de la autoridad del Papa. Y también hay un proceso que tiene que ver con una autonomización y una constitución de iglesias nacionales que no respondan a una autoridad supranacional como es el papado y que tenía tanto poder como veníamos diciendo. En este sentido podemos entender muy claramente el cisma anglicano, o sea, otro de los movimientos reformistas
pero que va a suceder en Inglaterra de la mano del reinado de Enrique VIII, que en tanto rey se va a rebelar contra la autoridad papal y va a fundar también un movimiento reformista y una iglesia nacional, que es la iglesia anglicana, ¿sí? Y acá, en ese cisma, hay mucho de un cuestionamiento a la injerencia política que pretendía tener el papado al interior del Reino de Inglaterra. Por otro lado, otro de los grandes movimientos reformistas va a ser el movimiento liderado por Calvino en Ginebra, ¿sí? Que luego va a tener una expansión muy grande por distintos territorios de Francia y que también se va a difundir posteriormente por territorios incluso en el norte de América, que es el movimiento calvinista. Este movimiento calvinista va a plantear también una fuerte crítica a la religión católica, va a decir que la Biblia es la única fuente digamos, de la verdad religiosa, y va a plantear una doctrina interesante que es la doctrina de la predestinación, ¿sí? Va a decir que el fiel se salva por su fe, ¿sí? Por su creencia y no por sus actos, que era lo que sostenía la Iglesia Católica, que tenía que ver con una fuerte regulación de los actos de las personas, con la condena de ciertas prácticas, como por ejemplo la condena de la usura, la condena en general de determinados trabajos y actitudes sobre las cuales la Iglesia Católica ejercía un enorme poder. Bien, Calvino se rebela contra eso y plantea la doctrina de la predestinación, que va a sugerir que el fiel, digamos, no se salva por sus actos, sino por su fe, y que hay una decisión divina de predestinación que juega en ese proceso. Es decir que a lo largo del siglo XVI aparecen, estas tres son las más importantes, pero hay otros movimientos que van a cuestionar el funcionamiento de la Iglesia católica, van a cuestionar la jerarquía de la Iglesia católica, van a cuestionar las fuentes del saber cristiano, católico, van a cuestionar también los sacramentos fundamentales, ¿sí? Y algunas figuras de esa liturgia van a ser cuestionadas también, ¿sí? Van a pesar cuestionamientos sobre la Virgen, sobre los santos, sobre qué entidad tienen al interior del credo cristiano, y, como ven, van a expandirse por Europa más o menos rápidamente, aunque esto sucede no sin procesos profundamente violentos. Europa se ve atravesada por guerras que duran muchísimos años y que abarcan muchísimos territorios y muchísimas personas implicadas y muertos en la discusión acerca de qué religión va a adoptar cada uno de los príncipes o de los, digamos, de los estados del territorio europeo. De modo tal que a lo largo del siglo XVI se va definiendo este mapa que vemos en pantalla. Entonces, el barroco, ya desde interpretaciones bastante, digamos, antiguas de mediados del siglo XX, comenzó a ser identificado en algunas de esas variaciones, de sus variabilidad, como el arte de la contrarreforma, ¿sí? También, digamos, se planteó la idea de que es el arte de una iglesia católica triunfante, ¿sí? que está tratando de afirmar su poder en un contexto, como nos dice Martínez Ripoll, que es de un profundo fracaso, porque en rigor esta iglesia católica, que era un poder temporal fuertísimo desde que había asumido, se había presentado como religión oficial en el Imperio Romano, había perdido gran parte de sus fieles en el marco del territorio europeo. Entonces, la Iglesia católica va a impulsar frente a estos movimientos reformistas y en este contexto de enorme crisis y, si se quiere, de fracaso, el llamado movimiento de la contrarreforma. ¿Qué es la contrarreforma? Una de las expresiones fundamentales de la contrarreforma fue el Concilio de Trento, ¿sí? Que fue una reunión, ¿sí?
de representantes de la jerarquía católica, que duró muchos años en realidad, que se realizó en Trento y que implicó la sanción de una serie de disposiciones, de normativas, que plantearon reformas administrativas, reformas litúrgicas, y también incluyeron toda una serie de disposiciones sobre la iconografía sacra, ¿sí? Es interesante pensar que en este concilio se discutió largamente acerca de la función de las imágenes en esta iglesia transformada, en esta iglesia de la Contrarreforma, que pretendía reafirmar su poder frente a los movimientos reformistas y pretendía convencer a los fieles de mantenerse al interior, en el seno de su religión. Vamos a concentrarnos entonces en las disposiciones que tienen que ver específicamente con las imágenes. Fíjense lo que plantea la Iglesia en el llamado Decreto de las Imágenes. Dice: por medio de las historias y de los misterios de nuestra redención, descritas en pinturas o en otras representaciones, el pueblo sea instruido y confirmado en el hábito de recordar y meditar continuamente los artículos de la fe. Esta fe que está siendo puesta en cuestión, este credo católico, va a ser transmitido, confirmado, puesto a disposición de los fieles a través de las imágenes, entre otras cosas, ¿sí? Y las imágenes van a jugar un rol importantísimo, ¿sí? Al punto de que se está hablando de una religión de los sentidos, ¿sí? El arte barroco de la Contrarreforma va a ser el vehículo por el cual el fiel va a llegar al misterio de la fe apelando a sus sentidos, ¿sí? Y acá tenemos que pensar en el creciente proceso de secularización del cual nos ha venido hablando Juliana, este proceso de establecimiento de una mentalidad cuantitativa, racional, el desarrollo de las ciencias del cual veníamos hablando, y de alguna manera esta reserva de sentidos acerca de lo irracional, de lo místico, de la experiencia espiritual, que van a estar cada vez más vinculadas a su acceso a través de los sentidos y de su conocimiento, no tanto a través del uso de la razón, sino a través de las experiencias sensoriales. Y en esto el arte barroco pone mucho en juego, porque justamente, como venimos hablando a lo largo de las clases, es un arte que estimula los sentidos, que apela constantemente a las emociones y recrea y pone, digamos, a disposición los elementos para invitar a la contemplación, invitar al espectador, conmover y comprometer al espectador con la obra. También vamos a hablar a partir de este decreto de las imágenes, de una retórica de la persuasión, ¿sí? Hay todo un, digamos, se encomienda a las imágenes el hecho de persuadir a los espectadores acerca de esta verdad religiosa que se quiere transmitir, ¿sí? Y por eso decimos, tal como sucede en el barroco real, que este arte de la Contrarreforma está profundamente comprometido en conmover y en persuadir, convencer acerca de la verdad trascendente que se quiere transmitir. Este arte de la Contrarreforma apela a la claridad, a la sencillez, a la comprensibilidad, a la interpretación realista, ¿sí? A través de los sentidos, ¿sí? Es un arte que desde el punto de vista, y acá hay toda una cuestión, todo un problema, digamos, la Iglesia va a tener una actitud de férreo control sobre las imágenes y también en realidad sobre la producción de conocimiento, o sea, va a tener una actitud de mucho control sobre el ámbito cultural, ¿sí? Y va a pretender que, en el caso de las imágenes religiosas, transmitan con claridad y estimulando los sentidos del espectador una determinada verdad religiosa, ¿sí?
nos va a decir Martínez Ripoll, este es un contexto de un fuerte control cultural, ¿sí? La Iglesia pretende ejercer este control, aunque a veces encontramos márgenes de independencia, ¿sí? Que son muy pocos, mediante los cuales los artistas y los pensadores pretendieron romper algunos de esos límites en algunos casos, ¿sí? Aunque nos dice el autor, son pocos esos márgenes. Pensemos que tenemos a partir de la Contrarreforma también en pleno funcionamiento una institución que era medieval, pero que se reactiva y se moviliza a partir de la Contrarreforma, que es la Inquisición, ¿sí? En el siglo XVI precisamente se le otorga a la Inquisición la facultad de controlar la edición de los libros, ¿sí? Y se le va a otorgar la facultad de limitar y destruir los libros que contradigan la fe católica. Y ya sabemos también que en estos años de la Inquisición, científicos como Galileo Galilei fueron sometidos a proceso y distintas personalidades de la cultura y del mundo de las ciencias fueron incluso muertas, asesinadas, luego de procesos de este juicio de la Inquisición, como por ejemplo Giordano Bruno. Decimos que a partir de estos decretos de las imágenes y de otras normativas se va a intentar controlar y se va a hacer efectivamente un fuerte control y un direccionamiento de la producción artística, religiosa, católica, en función de un objetivo muy concreto, que es afirmar el dogma contra la reforma. Y entonces nosotros podemos hacer un recorrido por la iconografía sacra del barroco de la Contrarreforma, viendo tanto los nuevos temas que se incorporaron como la reformulación de los temas anteriores en relación a esta afirmación de los dogmas que estaban siendo cuestionados, ¿sí? Algunos de los nuevos temas que se van a abordar en el barroco es el tema de la salvación por las obras, ¿sí? Recuerdan que estábamos hablando que Calvino había empezado a plantear la idea de la predestinación y de la salvación por la fe. Entonces, uno de los nuevos temas que van a abordar la imaginería religiosa católica van a ser obras que recrean episodios bíblicos en las cuales los fieles, digamos, se salvan, ¿sí?, por las obras realizadas, ¿sí?, por su vida en la tierra y el cumplimiento de los preceptos religiosos, ¿sí? Otro de los elementos que va a aparecer muy fuertemente en la iconografía sacra del barroco es la escenificación de los sacramentos, las escenas sobre todo de bautismos, ¿sí?, de distintos sacramentos que se van a ver reforzados a través de las imágenes, porque justamente es necesario sostener una vez más su validez, que estaba siendo cuestionada, ¿sí? Otro de los nuevos temas va a ser el de la autoridad del papado. Van a aparecer, van a recrearse escenas pertenecientes a la Biblia o a hechos históricos que tienen que ver con la historia de la Iglesia, en las cuales se reafirma esa autoridad del papado que estaba siendo cuestionado. Otro de los grandes ejes que se van a desarrollar va a ser la vida de los santos, ¿sí? Santos que por los movimientos reformistas habían sufrido también ataques y que se había cuestionado su inclusión dentro de las figuras sagradas centrales de la liturgia cristiana. Y en esta recuperación de los santos se van a elegir determinados momentos, ¿sí? Se van a recrear las vidas de los santos en imágenes y se van a elegir los momentos vinculados a los éxtasis, a los milagros o al momento de la canonización, los martirios y también a la recuperación de las reliquias, que eran fragmentos de los cuerpos o de las pertenencias de los santos que se conservaban en las iglesias desde tiempos muy antiguos, o sea, desde la vida del santo, y que eran ocasión para circuitos de peregrinación que ya funcionaban desde la Edad Media. ¿Por qué son importantes los santos? Los santos son importantes, y específicamente estos momentos que tienen que ver con el éxtasis, o sea, con el momento en el cual
el santo recibe la revelación, establece un contacto directo con la divinidad, porque la divinidad se le aparece, se manifiesta a través del santo, o los momentos en los cuales el santo hace algún milagro, genera un fenómeno sobrenatural a partir de sus actos, o el momento de la canonización, que implica cuando la Iglesia acepta y designa que esta vida de esa persona en particular, que fueron personas de carne y hueso, seres humanos normales, digamos, existentes, reales, históricos, deben ser considerados parte de los seres sagrados, ¿sí? Esto es producto, y esto es hasta el día de hoy, la Iglesia determina que personas de la vida real manifiestan unas características especiales que hacen que puedan ser objeto de devoción, ¿sí? Y también los martirios, que eran los momentos en los cuales los santos en algún momento de su vida realizaban alguna clase de sacrificio, ¿sí? O autoimpuesto, como por ejemplo los votos de pobreza, digamos, de la automarginación, bueno, de distintos tipos de sufrimientos autoinfligidos o infligidos por otros porque se los condena por su fe, ¿sí? Estos hechos de las vidas de los santos no son casuales, ¿sí? Digamos, justamente se recuperan ese tipo de hechos porque nos muestran dos elementos que son súper importantes para la religiosidad que pretende instaurar la Contrarreforma, que tiene que ver con, por un lado, un proceso de humanización de las figuras del cristianismo, que es algo que viene sucediendo, como ustedes saben, desde el gótico. En realidad empieza a plantearse cada vez más la figura del Cristo humano, de María como madre, bueno, un proceso que para el siglo XVII está muy avanzado y que hace que las imágenes de los santos sirvan como un canal, como un vector para mostrar esta faceta humana, este lado, digamos, cotidiano y profundamente vulnerable y humano que tenían esas vidas de personas que precisamente habían sido, digamos, sujetos de carne y hueso que habían habitado la tierra igual que los creyentes. Y por otro lado, porque esos hechos en particular, los éxtasis, los milagros, el proceso de martirio, tienen que ver, en algunos de ellos, con el contacto directo con la divinidad, tienen que ver con el acceso a lo sobrenatural y tienen que ver con lo que Rupert Martin llama la comunión mística de lo divino, ¿sí? Con ese linde entre digamos, lo real y lo sobrenatural, ¿sí? Que nos va a decir también Martínez Ripoll, es como ese punto al cual solo el arte barroco permite acceder, ¿sí? O sea, las vidas de los santos van a ser una ocasión para transmitir a través del arte la experiencia religiosa, que es una experiencia que tiene que ver con la comunión mística, ¿sí? Mística en el sentido de que es una comunión personal e irracional, ¿sí? Con ese Dios de la religión cristiana. Otros de los hechos, de los nuevos temas que se van a incluir en la iconografía sacra va a ser el de los ciclos monásticos. Los ciclos monásticos son en realidad series de obras, de pinturas, que decoraban los monasterios y que tenían un orden muy específico. Se encargaban a un determinado artista para decorar esos monasterios y que planteaban escenas de Cristo para la ornamentación de la iglesia monacal, escenas del fundador de la orden para decorar y para ornamentar el claustro del monasterio, y escenas de miembros de la orden para ponerlas, para situarlas en las bibliotecas del monasterio. Estos ciclos monásticos van a ser también
imágenes profusamente encargadas en el barroco y que van a servir como digamos, vectores de un programa iconográfico bien delimitado y controlado a partir de los criterios tridentinos. Finalmente, otro de los nuevos temas van a ser las nuevas devociones. Justamente en este proceso de puesta en cuestión y de reforma, ¿sí?, de crisis de la Iglesia Católica, la Iglesia va a permitir, va a habilitar, y en esto van a tener un rol muy, muy importante la Orden Jesuita, algunas nuevas devociones, ¿sí? Se van a incorporar nuevas devociones de la Virgen, por ejemplo, se va a incorporar la Virgen de la Luz, la Virgen del Refugio, que son devociones que se van gestando desde, digamos, desde la práctica cotidiana de los creyentes y que adquieren legitimidad por parte de la Iglesia y luego van a formar parte de estas representaciones incluidas en el marco de las nuevas devociones. También van a aparecer nuevos santos, bueno, y estos santos y vírgenes nuevas, entre comillas, estas nuevas encarnaciones y devociones van a manifestar algunos de los valores fundamentales que se quieren transmitir en esta nueva liturgia o en estas, digamos, estos aspectos litúrgicos modificados a partir del Concilio de Trento. Por otro lado, va a haber una reformulación de temas anteriores, ¿sí? En la vida de Cristo va a primar la representación de las piedades, ¿sí? También del Cristo yacente y de la crucifixión. Como ven, va a haber un centrarse en el sacrificio humano de Cristo, va a haber un eje puesto en ese sacrificio que hace Cristo por la humanidad, en el cual está puesto en primer plano su dolor como hombre, como ser humano, su cuerpo, ¿sí? Y esto nos sigue hablando de la humanidad de Cristo y cómo esa humanidad se pone en juego en ese proceso que es un proceso de pasaje justamente, que es su vuelta al Padre, su vuelta a Dios, en el acto mismo de la muerte y de la crucifixión. Y también va a haber una reformulación de los temas vinculados a la Virgen, como ya veníamos diciendo, por un lado a través de nuevas devociones y también a través de una humanización cada vez mayor de esta figura de la Virgen como mediadora, ¿sí? Bueno, vamos a pasar ahora al análisis de algunas obras pictóricas. En este caso nos vamos a centrar en dos trabajos de dos autores españoles, que son dos pintores centrales de la escena, digamos, española del Siglo de Oro. En primer término vamos a analizar un San Francisco precisamente de Francisco de Zurbarán. Zurbarán pintó muchos San Franciscos. En este caso, la escena que estamos analizando, de la cual también hay varias versiones muy similares que están en este momento en diferentes instituciones albergadas en distintos museos. Vemos acá entonces un ejemplo de esta iconografía que tenía que ver con presentar los episodios de las vidas de los santos. San Francisco, un joven rico, hijo de un comerciante medieval, que en el siglo XIII decidió abandonar sus lujos y su vida, digamos, dedicada al comercio y también digamos, a ciertos beneficios y cierta vida muy acomodada, decide abandonar todo eso para asumir votos de pobreza y va a ser el fundador de 3 órdenes religiosas muy, muy importantes y va a ser canonizado en el siglo XIII, muy, digamos, muy cerca de la muerte del santo. Tenemos aquí representado a San Francisco en un momento de oración. Precisamente podemos ver en su mirada y en el gesto ese instante preciso en el cual está comunicándose con lo divino, ¿no? Y acá podemos hablar nuevamente de esta idea de la comunión mística con el Dios, ¿sí? De lo que nos hablaba John Rupert Martin. Lo vemos también
tocando una calavera, y acá vemos puesto en juego este sentido alegórico que tiene el arte barroco, la calavera como un símbolo del propio martirio del santo, es decir, de los sacrificios que tuvo que hacer para desarrollar su vida, digamos, dedicada a la fe. Es decir, que en términos iconográficos tenemos todo este conjunto de elementos que son claramente barrocos, esta elección de este tema, el modo, al mismo tiempo, la representación de un hecho de la vida de San Francisco, de un acto cotidiano de la vida de San Francisco, pero también esta representación alegórica a través de la calavera. Y en términos formales tenemos una representación que claramente alude al naturalismo, trabaja desde el naturalismo, desde la expresión, sobre todo lo podemos notar en la expresión del rostro, en el tratamiento que tienen las telas, que verdaderamente constituye una imagen completamente verosímil y que además está captando esa sensación, lo que diría también John Rupert Martin, esta pasión del alma, que es ese momento del contacto con Dios. La luz está trabajada también de una manera que, al tener una fuente que está por fuera del cuadro, impacta en el cuerpo de San Francisco para mostrar, para destacar justamente y hacer más, digamos, más visible, más atractiva y más captar la atención respecto de ese momento de comunión con Dios que está viviendo el personaje representado. Después tenemos un trabajo que tiene que ver con el claroscuro, que es también muy típicamente barroco y que tiene que ver también con las influencias que ejerció la pintura de Caravaggio en el medio barroco, incluso en espacios lejanos a Italia, que era donde él estaba, respecto de España, como en este caso estamos hablando. Vemos un fondo que está construido de una forma neutral y que alude a un espacio íntimo. Es decir, que en términos formales la obra apela a la construcción de una sensación de intimidad, de recogimiento, de conexión con ese momento, con esa emoción y esa situación tan particular que está planteando desde el punto de vista iconográfico. Desde el punto de vista formal tenemos una diagonal que está constituida desde una diagonal imaginaria, ¿no? Que va desde la calavera hasta el rostro de San Francisco y que va a dotar a la imagen de una tensión. Es una tensión bastante equilibrada de todos modos, pero que genera un dinamismo en la imagen que si nosotros lo comparamos con retratos del periodo renacentista, nos van a marcar una de las características típicas de la imagen barroca, que tiene que ver con esta tendencia constante a representar una dinámica, ¿sí? A incorporar diagonales, a incorporar líneas de tensión, ¿sí? Que generan una representación que, lejos de ser ordenada y racional, tiene más que ver, como nos dice Martínez Ripoll, con la aceptación del caos de la naturaleza, nos va a decir, ¿no? En vez de imponer un orden racional y una estructura geométrica, estática, quieta, calma, va a tender más a la representación de lo dinámico, lo que se mueve, lo que cambia, ¿sí? Y ahí tendríamos el paso entre una mentalidad renacentista y una mentalidad barroca, ¿no? Tal cual nos plantea el autor en su análisis del barroco en Italia. Además, tenemos en pantalla esta obra de Murillo, como decíamos, otro autor español, que nos representa a la Inmaculada Concepción. Esto es entonces una representación de la Virgen
Es importante también acá plantear desde el punto de vista iconográfico la importancia del tema tratado, porque justamente también había en esta época controversias acerca de esta situación de la Inmaculada Concepción. E incluso son controversias que ya no están por fuera de la religión católica, que no vienen de los protestantes, sino que están viniendo de propios debates en el seno de la Iglesia entre órdenes religiosas, entre los dominicos y los franciscanos, que están debatiendo si la Virgen nació libre de pecado o no. Finalmente va a ganar la tesis de que ella nació libre de pecado y existe incluso un decreto papal señalando e indicando esta condición. Entonces lo que representa Murillo, que era un pintor veneciano sevillano. Aludo a Sevilla porque en Sevilla va a haber una enorme devoción por esta Inmaculada Concepción. Es justamente esta Virgen que ha nacido libre de pecado y que está representada iconográficamente siguiendo la norma de esta representación de la Inmaculada Concepción, es decir, con una túnica blanca y un manto azul que la cubre y una serie de angelotes y querubines que la acompañan. Fíjense cómo en el tratamiento del color, a partir de los contrastes y también en esa sutil diagonal que estructura la composición, Murillo está apelando todo el tiempo a la sensibilidad, ¿sí? Y está construyendo una imagen de la Virgen que lo que hace es persuadir, conmover, comprometer, acercar al espectador a partir de la emoción. Hay también un juego con ondulaciones que va recorriendo toda esa diagonal imaginaria que atraviesa el cuadro y que va pasando por las distintas formas de los angelotes que están alrededor de la Virgen, de los querubines, y que también recorre las curvas que están en las propias ropas de la Virgen. Hay también interpretaciones que nos hablan de un volumen más corpóreo de la Virgen en la parte inferior del cuerpo y que en el rostro se va como desvaneciendo, como haciendo cada vez más sutil y cada vez más irreal, ¿sí? Es decir, que acá tenemos una representación, ¿sí? Es una representación de un tema antiguo que siempre estuvo presente en la iconografía católica, pero con un tratamiento novedoso que tiene que ver con construir una imagen que apela completamente a la emoción del espectador utilizando estos recursos formales de los cuales estábamos hablando y además tratando uno de los temas, digamos, controversiales que es esta cuestión de la Inmaculada Concepción a la cual nos referíamos. Vamos a seguir ahora con una pintura de Caravaggio, que era el artista que mencionábamos previamente como uno de los artistas italianos más influyentes sobre sus contemporáneos en este periodo barroco. Ustedes pueden seguir esas influencias y el peso que su pintura tiene en la tradición barroca, incluso por fuera de Italia, en el capítulo de Checa y Morán, que por otro lado, y esto lo digo para los futuros historiadores, trabaja mucho con una especie de genealogía que trata de buscar las influencias y las anticipaciones de ciertas tendencias generales del barroco en determinados artistas. Esto lo pueden ir chequeando en el capítulo. Bien, Caravaggio lo que representa aquí es la vocación de San Mateo, que también es un tema típico digamos, es un tema revisitado, muy revisitado en la historia del arte. Tiene que ver con un comerciante que también decide abandonar su vida vinculada al mundo burgués y volcarse de lleno
a la religión, al punto de que luego va a ser canonizado. De hecho, la obra es encargada por un comerciante que se llama Mateo y que en honor a su santo, digamos, para su monumento funerario, manda a decorarlo con justamente escenas de la vida de San Mateo, que en realidad se las encarga al maestro de Caravaggio, pero las termina haciendo Caravaggio porque pasa el tiempo y el encargo nunca termina de realizarse. Y una de estas escenas es esta impresionante obra que tiene siete figuras representadas y que presenta justamente, como vemos mucho, como es una característica central del arte barroco, ese momento justo, la captación del instante justo en que se aparecen frente a Mateo y otros comerciantes que estaban reunidos con él, Cristo y un discípulo, y lo van a señalar para hacerle, digamos, tomar conciencia de lo que estaba haciendo, y empieza su camino de transformación en pos de la fe. Y está captado ese momento justo, ¿no? Cristo y su discípulo los tenemos sobre la derecha de la pantalla, están señalando a San Mateo, que se autoseñala, mientras hay otros de los compañeros de él que siguen contando monedas como si nada pasara. Vemos, por supuesto, en el naturalismo de la imagen, en la captación de la psicología de cada uno de estos personajes, podemos captar que están, digamos, pensando, sintiendo en ese momento, en ese instante justo. Hay un trabajo con la luz que es interesante, la luz que proviene de una fuente externa y que va a marcar una profunda diagonal que atraviesa el cuadro y que va a marcar también de modo selectivo digamos, los lugares donde está desarrollándose la máxima tensión del cuadro, que es ese San Mateo que está siendo señalado. O sea que en términos formales también tenemos este uso de las diagonales en un sentido expresivo. Y tenemos una reinterpretación de Caravaggio de este tema que había sido, como decíamos, revisitado por la historia del arte muchísimas veces, y que acá el autor decidió intervenir porque lo que hace es presentar a Cristo y a su discípulo vestidos a la usanza antigua, pero representa a San Mateo y a los compañeros, digamos, de negocios a la usanza contemporánea, ¿sí? Generando esta situación de acercamiento y de plantear esta misma disyuntiva que se suscitaba frente a San Mateo como algo que, digamos, es posible y que sucede en definitiva en esa misma contemporaneidad que Caravaggio está pintando. La escena de Maús tiene aún un claroscuro más intenso, un naturalismo muy profundo también, la captación de las sensaciones y de la psicología y de lo que Rupert Martin llamaría las pasiones del alma de estos personajes, y nos sirve también para ver bien en específico esta cuestión del espacio coextenso que veíamos, que podemos ver en otras obras, pero que en el personaje que está sentado de espaldas al espectador, y también en la cesta que tiene alimentos, que está casi como cayéndose de la mesa, se ve muy claramente, ¿no? Esta idea de que la obra, el espacio pictórico se proyecta hacia el espacio del espectador, de alguna manera incluyéndolo y pasándolo a formar parte de ese mismo espacio figurado que está presentado en la obra. Vamos a pasar a analizar la escultura y vamos a centrarnos sobre todo en obras de Bernini, que va a ser uno de los autores, de los escultores más reconocidos de su época. Bernini va a hacer trabajos no solamente en Italia, sino en otros lugares de Europa, convocado por las cortes por la
cualidad de los trabajos que podía desarrollar. En este caso vemos también un tema revisitado en la historia del arte. Nos encontramos de vuelta con David, con este David que luego va a ser rey de los judíos y que va a enfrentarse a Goliat. Y tenemos el momento, claramente, la representación del instante justo en el cual David está por lanzar su arma contra Goliat. Y está, ese instante justo está, digamos, afectando toda la contorsión de su cuerpo y los gestos de su rostro. Esta escultura debe ser vista desde varios puntos de vista porque en realidad está estructurada como desde una forma helicoidal. El cuerpo de David está ubicado como en forma, realizando una torsión que de alguna manera representa un movimiento de hélice. Esta obra la encargó un cardenal, el cardenal Borghese, que justamente fue un, digamos, mecenas no solamente de Bernini, sino también de Caravaggio. Era un personaje muy importante de la iglesia de su época y también pertenecía a una de las familias aristocráticas más ricas de Roma. Acá vemos cómo se cruza, digamos, todo el tiempo en los encargos que hace la iglesia, también la representación del poder personal de estos representantes de la iglesia que mandan a encomendar, que encomiendan la realización de obras, como nos explica Martínez Ripoll. Y Bernini hace esta obra, si no me equivoco, cuando tiene 22 años, y representa a través del modo de desarrollar el tema del David un conjunto de elementos que nos permiten pensar casi todas las características que nos planteó John Rupert Martin. Vamos a ir viéndolas una por una. Evidentemente es una obra que desarrolla un naturalismo muy marcado. Pensemos que esto está esculpido sobre la piedra, ¿sí? Y sin embargo somos capaces de ver pliegues de la piel, de ver elementos digamos, rasgos en el rostro, gestos, el movimiento en el cabello. La obra apela a un naturalismo muy grande, es una representación muy mimética de la realidad, de la realidad de un cuerpo humano real, ¿sí? La obra también nos muestra, en el gesto de David, somos capaces de identificar o de reconocer lo que ese personaje del Antiguo Testamento habrá sentido en el momento justo en el cual iba a asestarle su golpe al gigante Goliat, ¿sí? Podemos captar ahí una mezcla entre miedo, coraje, incertidumbre, digamos. Es decir, que está representando esta idea de las pasiones del alma muy claramente. También tenemos en la mirada de David, en el gesto y en el movimiento, la representación de ese espacio infinito, porque en definitiva él está en el acto de arrojar esa piedra, lo cual nos está sugiriendo un espacio que va más allá del espacio escultórico representado. Y también tenemos la representación de ese instante exacto, ¿sí? O sea, esa captación del momento que tiene que ver con el modo de pensar y de representar el tiempo y el espacio en el arte barroco. Esta escultura obviamente nos remite al otro David, a otro de los David que hemos analizado, no es el único, pero puede remitirnos a este David renacentista y nos puede servir para hacer una comparación y pensar cómo a lo largo del tiempo
se producen dos representaciones que tienen tantas diferencias, ¿sí? Y salta a la vista, si volvemos a revisitar el David renacentista, y acá los puedo invitar a que vuelvan a la clase de Renacimiento y vuelvan a escuchar y a ver en la bibliografía los análisis sobre el David renacentista, podemos ver en qué medida esa representación de Miguel Ángel está basada en una idea de orden, de razón, en una intención de proyectar por sobre la naturaleza, por sobre la realidad, por sobre los hechos representados, un orden racional, ¿sí? De hecho, David está en un acto, no está en el momento mismo de arrojar su piedra, sino que está en otro instante que tiene mucho más que ver con la contemplación y con el cálculo y con el pensamiento que nuestro David barroco, que está en el instante exacto de ejecutar su acto, ¿sí? Que además está ya no en un contraposto y en una postura relajada, sino en una postura de máxima tensión, ¿sí? Y que además manifiesta en su rostro una pasión del alma, diría John Rupert Martin, que es prácticamente opuesta al temple, al temperamento, a la sensación que transmite el rostro del David renacentista. Vamos a pasar ahora a pensar un poco en la arquitectura barroca. Vamos a tomar como ejemplo esta iglesia de San Carlos de las Cuatro Fuentes, que está en Roma y que es de Francesco Borromini, que es un arquitecto central del barroco, de la Contrarreforma, del barroco italiano. Esta iglesia es una iglesia muy pequeña, que está ubicada precisamente en una esquina, y por eso tenemos una dificultad también para ver su fachada de frente, ¿sí? Pero es un claro ejemplo de arquitectura barroca porque podemos ver en la iglesia esta fachada ondulante, esta apelación, como decíamos, a las curvas, ¿sí? Estas entrantes y salientes constantes que están marcadas por las curvas y también por la delimitación de estas columnas corintias que marcan espacios cóncavos y convexos. Hay un claro uso permanente de la curva, y esta fachada ondulante está dividida en dos partes y cada una de ellas en tres secciones. Y acá se ve también un sentido simbólico, si se quiere, porque si bien es una iglesia que está digamos, que tiene que ver con el culto, digamos, con la adoración a San Carlos, también está en ella representada la Santísima Trinidad. Por eso esta división tripartita. Además, podemos observar al interior de la iglesia esta cúpula que tiene forma oval, y en la cual hay hay un encasetonado que podemos observar en esa cúpula, y tenemos un complejo juego de luces que va a marcar, digamos, a distribuirse en forma cualitativa a lo largo de todo el edificio, y va a presentar el punto de mayor luz en, digamos, en la fuente que proviene justamente desde el punto máximo de la cúpula y que simbólicamente tiene que ver con la luz proveniente o que estaría relacionada con el Espíritu Santo. Es decir, que nuevamente aquí, también en la arquitectura, podemos estar hablando de un tratamiento específicamente barroco de la luz, un tratamiento cualitativo de la luz. Podemos hablar también de la representación del movimiento, que tiene que ver con estos juegos constantes de entrantes y salientes, con estas curvas que plantean un espacio dinámico. Podemos hablar del espacio coextenso al pensar también en entrantes y salientes, en concavidades, en zonas convexas y cóncavas, y en un diálogo entre el interior y el exterior mediatizado a través de la luz y de esas aberturas. Y también podemos hablar de, digamos, de estas representaciones de las
pasiones del alma, teniendo en cuenta la representación alegórica que desarrolla la Iglesia a partir de su advocación, su relación con la Santísima Trinidad. La obra precisamente convoca a la expresión de estas pasiones del alma, o sea, genera una atmósfera interior que lleva al recogimiento, que lleva a la inmersión en este espacio sobrenatural que está, teñido de una luz simbólica que va a estar generando un espacio cualitativo que es propicio a la generación de determinada experiencia religiosa, de determinada experiencia de acercamiento a la divinidad, condicionada por un espacio que, produce, estimula este tipo de sensibilidad y de sensaciones. Para finalizar vamos a referirnos a la gran reforma urbana que va a caracterizar esta Roma de la Contrarreforma. Roma va a sufrir en este tiempo una serie de reformas urbanas, de las cuales la más importante va a ser la impulsada por el Papa Sixto V, que se la encarga a Domenico Fontana a finales del siglo XVI, y que va a plantearse como objetivo el establecimiento de Roma como centro de la catolicidad. Va a plantear una red viaria, ¿sí? Una red de caminos internos en la ciudad que van a unir los principales centros religiosos. Muchos de estos centros religiosos van a ser reformados, modificados. Nos dice Martínez Ripoll, es una inmensa cantidad de recursos económicos la que se aplica en estos años para la reforma de casi todas las iglesias romanas, que se suman a esta transformación urbana, que también va a implicar la generación de algunos espacios abiertos o plazas que van a permitir el desarrollo de una ciudad que va a empezar a manejar los conceptos de la ciudad barroca, ¿sí? Que fueron conceptos que, como uno puede también analizar en el caso del barroco francés, más bien del barroco real, en algunos casos fueron una serie de principios que se pudieron aplicar con mayor o menor medida de acuerdo a las limitaciones concretas que presentaban estas ciudades medievales al momento de desarrollar las reformas. Roma sufre grandes transformaciones que van a llevar, por un lado, a pensar en un proyecto urbano total, ¿sí? Como en este caso la conexión de estos centros religiosos que son pensados como una totalidad articulada a partir de esta red viaria, ¿sí? Además que van a estar trabajando con la gran escala, ¿sí? Es decir, que vamos a empezar a hablar de grandes espacios abiertos. Ya vamos a ver más adelante que tal vez no son tan grandes, pero sí son muy grandes en relación a lo que venían siendo esas ciudades medievales, en los cuales se va a plantear el espacio público como un escenario para la manifestación del poder, ¿sí? Hay una articulación directa entre espacio público y este rasgo persuasivo, este rasgo de la presencia del poder, en este caso del poder de la Contrarreforma, del poder de la Iglesia Católica en relación a aquel que está circulando por esta ciudad. Ese poder se hace manifiesto y se representa allí. Y además este espacio público que va a ser marco para una cantidad de actos efímeros, ¿sí? El barroco es un periodo caracterizado por las manifestaciones efímeras, por las fiestas, los cortejos, los distintos actos públicos que van a desarrollarse precisamente en ese espacio y que van a articular, van a unir diferentes disciplinas artísticas en un momento, ¿sí? En un hecho que no por ser breve va a dejar de ser muy representativo y muy performativo de ese poder que se quiere manifestar.
Bien, paralelamente a esta reforma de la ciudad de Roma se va a ir desarrollando la, la, la construcción de la Plaza de San Pedro, que va a rematar la construcción precisamente de la basílica, que había sufrido distintas reconstrucciones, había sido proyectada por Bramante, luego trabajó allí Miguel Ángel. Finalmente esta plaza la va a construir Bernini y también se va a encargar de la decoración interior del templo. Y en esta plaza de Bernini podemos ver algunos de los elementos fundamentales de esta arquitectura y este urbanismo barroco, ¿no? Tenemos esta plaza que combina un orden muy fuerte, un ordenamiento del espacio muy concreto, apelando a una columnata curva que luego remata en una sección recta que está levemente inclinada y que va a conducir al templo. Podemos ver aquí funcionando bien claramente esta categoría de un espacio coextenso que va y viene entre el interior y el exterior. También la generación de un espacio público abierto que maneja la gran escala y que está proyectado hacia el infinito. Esta edificación monumental domina el espacio romano y está en definitiva integrada y guiando una concepción global de ese espacio urbano. Nos va a decir Norbert Schulz que esencialmente la arquitectura barroca es una manifestación de los grandes sistemas del siglo XVII y XVIII, en especial de la Iglesia Católica Romana y del sistema político del Estado francés centralizado. El propósito del arte barroco era simbolizar al mismo tiempo la rígida organización del sistema y su poder de persuasión, y en consecuencia la arquitectura se representa como una síntesis de dinamismo y sistematización. Y esta plaza, con su juego de curvas y de rectas, con su articulación entre espacios abiertos y espacios cerrados, con su gran escala, está justamente poniendo en juego al mismo tiempo lo dinámico y lo sistemático, lo ordenado, lo racional, en pos de la generación de un espacio que es performativo, que construye el poder al cual está representando. Bien, ahora sí, para finalizar, vamos a centrarnos en una última obra de Bernini que está en el interior de ese templo que veíamos recién, y que es el baldaquino, ¿sí? El baldaquino era, digamos, el sitio, el marco en el cual se ubicaba la silla del Papa, ¿sí? Y está ubicado precisamente en el altar central de este templo. Es decir, que dialoga y está ubicado en un espacio que, como ustedes saben, es cualitativamente el espacio más importante dentro del templo cristiano, católico. Este baldaquino es una pieza verdaderamente impresionante, hecha en bronce macizo, con estas 4 columnas torsas que están decoradas con volutas y que tienen, en realidad, también una serie de referencias a abejas que eran el símbolo de la familia a la cual pertenecía el Papa Urbano VIII, que es quien la mandó construir. Acá vemos otra vez, como nos plantea Martínez Ripoll, esta articulación entre el poder personal, familiar y el poder del papado. El baldaquino es una pieza que también está trabajada con el uso del dorado, ¿sí? Para representar precisamente el esplendor de este poder que se hace manifiesto a partir de la representación y la realización de este sitio que es la silla del Papa, que además está ubicada sobre el lugar en el que estaba la tumba de San Pedro, ¿sí? Que es precisamente el primero de los papas de la Iglesia Católica.